Un aplauso para la gloria de Dios. Bienvenidos a la casa del Señor en esta noche. Muy bien, vamos a ir a Romanos 5 en el texto en que nos hemos quedado y vamos a leer el verso 5 en adelante para tratar de terminar la lectura en el verso 11, si logramos terminarla, que tengo mis dudas, pero bueno, Romanos 5, 5 al 11, vamos a tener esa lectura. Por favor, nos ponemos en pie cuando tengamos esa porción del texto de la epístola. Muy bien, Pablo está hablando acerca de los beneficios de la justificación y la semana pasada pues vimos esa porción de la esperanza. Todavía no la hemos cerrado, sino que el argumento del día de hoy es una base fundamental de lo que Pablo ya enseñó. Entonces veamos el verso 5 en adelante. La palabra de Dios dice así: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oremos. Padre, bendiga su palabra. Oramos para que sea usted ministrando nuestras vidas, ayudándonos, Señor, a exponer esta porción de la Escritura, reconociendo que no tenemos facultades ni capacidad, sino que es su santa presencia en nosotros la que nos ilumina, la que nos ayuda a recibir esa presencia, esa dirección para entender la palabra de Dios. Fortalézcanos, Señor, en nuestras dificultades. Ayúdanos a enfrentar las crisis y sobre todas las cosas, bendito Señor, abrázanos en tu amor para que cada día podamos depender más de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a sacar a luz dos elementos o sea, no siempre hago esto, pero algunas veces que hay alguna ilustración que me gusta, lo saco. Esta es la canción que cantaron. Se llama Near, o sea, Near My God Thee, así se llama la canción, pero lo que en español significa es cerca de ti, Señor. El tecladito, si me echa la mano, podría ser bueno. Entonces, lo voy a sacar a luz por dos elementos. Primero, por la letra de la canción, porque fue la canción que el violinista, ¿verdad?, director de música del Titanic, fue tocando en el momento en que las lanchas de seguridad, de abordaje para los momentos de crisis, para los momentos de naufragio del Titanic, poco a poco el gran barco que se había construido con la visión de que no se hundiera nunca, pues chocó en un iceberg tremendo y lógicamente pues se partió en dos partes. Y lo que sucede es que ahí fueron yo quiero que yo creo que algunos vieron la película, pero es una imagen nada más. El violinista comienza a tocar, ¿verdad? No con la cantada, no estaba cantando, sino que solo era la tonada de la canción en el violín. Y es una alabanza, una adoración. Es de los metodistas de Inglaterra, es una alabanza preciosa. Y yo solamente saqué el título, saqué la letra porque me gusta, siempre la he visto una alabanza muy linda y a mí se me había olvidado, había pasado por alto esto, pero la voy a tomar como referencia por el tema que voy a tomar, porque el día de hoy vamos a hablar del amor de Dios. Ese es el título del mensaje, el amor de Dios, pero lo quiero hacer a la luz de lo que Pablo está explicando aquí. Les voy a leer la letra de la adoración, de la alabanza. Escuche: más cerca, mi Dios, de ti, más cerca de ti. A pesar de que se trate de una cruz, eso me sostiene. Sin embargo, toda mi canción será más cerca, mi Dios, de ti. Más cerca, mi Dios, de ti, más cerca de ti. Aunque como el vagabundo, el sol bajado, la oscuridad sea sobre mí, mi reposo una piedra. Sin embargo, en mis sueños voy a ser más cerca, mi Dios, de ti. Más cerca, mi Dios, de ti, más cerca de ti. No dejé que la forma en que aparecen pasos hasta el cielo
Todo lo que tú me envías en merced lo he recibido. Los ángeles me invitan a estar más cerca de ti. Es un relato pequeño de cuando Jacob, ¿verdad?, se quedó dormido y tomó una piedra para tomarla como almohada, se duerme y ve esa escalera al cielo, ¿verdad? Y lo que pasa es que los cristianos, ¿verdad?, metodistas, compusieron esta alabanza como un himno de adoración, pero el violinista, cuando iba poco a poco hundiéndose el gran barco y veía que las personas abordaban las lanchas de escape, de emergencia, él comenzó a ver, imagínense la gente que se comenzó a quedar sin movimientos, congelada por el gran frío. Imagínense la gente que iba escapando y la canción, la tonada sonaba, ¿verdad? Es una alabanza preciosa. Yo la he escuchado siendo entonada por orquestas, por violinistas. Es una alabanza hermosa que valdría la pena que usted la revise. ¿Por qué la leo? Porque habla acerca de estar cerca de Dios, de morir. Imagínate la gente que estaba ahí, que no era cristiana, y la que sí era cristiana, ¿verdad? Porque recuerden que a nosotros el evangelio nos llega porque el origen prácticamente de todo ese movimiento fue en Europa, y toda la parte de la iglesia evangélica tuvo su fundamento en la reforma protestante de 1700. Entonces los metodistas siempre fueron gente de fe, gente de fundamento, y esta alabanza habla de eso, habla de estar cerca de Dios porque estás a punto de morir. ¿Por qué lo tenía que sacar? Porque Pablo en estos textos sigue hablando de la esperanza, que cuando nosotros cerremos nuestros ojos, que lo toqué la semana pasada un poquito, y estemos muriendo, ¿qué es lo que vamos a ver al cerrar nuestros ojos? Vamos a ver el descontento, la tristeza de no haber creído nunca en Dios y haberte justificado porque tú dijiste que muchas veces que ibas a cambiar primero y después ibas a venir a la iglesia, o tendrás el gozo de estar en la presencia de Dios. Este himno es para aquellos que tienen la confianza que cuando cierren sus ojos van a estar ante la presencia del Señor. ¿Por qué lo tengo que sacar a luz? Porque basado en esta alabanza les voy a contar esta ilustración y la voy a leer. Esto está en la BBC de Londres y solo lo copié y lo pegué y lo llevé así. Escuche, el violín que usó el director de la orquesta del Titanic, Wallace Hartley, para ayudar a tranquilizar a los pasajeros mientras el enorme barco se hundía, ha sido subastado este sábado tras ser expuesto en Belfast. Su precio estimado se situaba entre las 200.000 y las 300.000 libras, es decir, 236.000 euros y 353.000 euros. Finalmente ha sido adquirido por 1.000.000 de euros por un comprador. El instrumento perteneció a Wallace Hartley, quien murió junto a otras 1.500 personas cuando el barco se hundió en 1912. Fabricado en Alemania, que fue encontrado atado al cuerpo de Wallace después de que muriera en el hundimiento, cuenta con todos los alicientes de un objeto de leyenda. El organizador de la subasta asegura que el violín representa todo lo bueno de la naturaleza humana. La banda del Titanic tocó el himno Near My God to Thee para calmar los pasajeros que subían a los botes salvavidas, mientras el majestuoso Titanic se hundía bajo las aguas heladas tras chocar con un iceberg. El director de la orquesta pereció junto a los otros 7 músicos. Su cuerpo fue recuperado 10 días después del hundimiento. El violín estaba dentro de un estuche de cuero que estaba atado a su cuerpo. El preciado violín cuenta con una inscripción en la parte posterior que revela que fue un regalo de su prometida María Robinson con ocasión de la ceremonia de su compromiso nupcial. Para Wally, con motivo de nuestro compromiso. Cita la nota. El director de orquesta no se quiso separar del regalo que le había hecho su amada en 1910. Cuando se comprometieron, la boda se iba a celebrar a su regreso. O sea que nunca se casaron. El preciado violín cuenta con una inscripción en la parte posterior que revela que fue un regalo de su prometida.
el instrumento siempre se había dado por perdido. Atención a eso, siempre se había dado por perdido. Pero su hallazgo fortuito en el ático de una casa en el año 2006 fue recibido con alegría por los amantes de la historia del transatlántico Titanic en todo el mundo. Las pruebas posteriores realizadas al instrumento han demostrado que es auténtico. La venta del violín se ha llevado a cabo en la puja organizada por la casa de subasta británica Henry Albright & Son, especializada en objetos de colección y que ya había sacado al mercado varios recuerdos del Titanic. ¿De qué vamos a hablar de eso? Vamos a hablar de la muerte, pero vamos a hablar también del amor de Dios. ¿Por qué lo toco? Mira, primero la ilustración viene porque el texto que estamos leyendo ahorita habla de eso, del amor de Dios en nosotros. Y quiero que tomes esa idea nada más, porque te la voy a explicar ahorita rapidito para que tú tomes notas en estos textos de la palabra. Primero, ¿de qué está hablando Pablo? Si usted nota, cuando yo comencé la enseñanza la semana pasada, les enseñé que en el versículo 2 está el concepto de la esperanza, una esperanza futura. Recuerden que yo les enseñé que el papá de mi amigo Héctor, antes de morir, antes de irse al hospital, había cantado alabanzas y había predicado. Comenzó el culto a las 3 de la tarde y eran las 6 de la tarde y el hombre seguía predicando. Lo que a mí me causó gracia y gozo es que Héctor estaba sentado en el sillón y le dijo: ¿estás listo? Le dijo. Y él, como el hijo, mi papá, ¿qué será? Sí, estoy listo, le dijo. Pues comenzó a cantar: bienvenidos hermanos, Dios les bendiga a la casa del Señor, bienvenido a la casa de Dios, tome su himnario y busque el himno fulano de tal. Y comienza a cantar el hombre, se echa toda la cadena de himnos, termina el himnario y comienza a predicar antes de que se lo llevaran al hospital. Cuando me contó eso Héctor, me causó ilusión porque, claro, él ya no regresaría a su casa. Pero como yo se los compartí la semana pasada, ¿verdad? ¿Cuántos aquí pueden decir: estoy listo, estoy preparado? Él ya tenía tiempo de estarlo diciendo, decir: mira, me decía, yo ya estoy listo para estar con el Señor. Pablo está hablando de eso, que nosotros tenemos la seguridad y que debemos de tener la esperanza, y una esperanza segura, que si morimos estaremos con el Señor. Una seguridad tremenda, esperanza, dice Pablo. En el verso 2 comienza la idea, pero cierra la idea en el verso número 5 con una gran declaración que yo se las dejé a ustedes solo citadas la semana pasada, porque todo ese es el concepto. Mire dónde comienza en el 2, note esto: porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, la esperanza de estar en la gloria de Dios. Esa es la idea. Pero termina en el 5, mire, 5 primera parte A. Y la esperanza no avergüenza. ¿Quiénes saben que no vamos a ser avergonzados? Porque vamos a ver a Jesús. Amén, hermanos. O sea, esa seguridad es de la que Pablo va a hablar ahorita. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la seguridad de que cuando cerremos nuestros ojos, si hemos creído, vamos a estar en la presencia de Dios? ¿Cuál es la seguridad que tenemos? Diga conmigo: el amor de Dios. No tenemos otra más. Pero es la prueba fidedigna, que no es porque te portaste bien en la vida o porque profesaste una religión, sino que es porque el amor divino del Padre es el que ha garantizado que los hijos de Dios que creamos en Cristo vamos a cerrar los ojos y vamos a ver la gloria del Padre. Imagínate ese hombre, a Wallace, tocando el violín a punto de morir. Comienza el frío prácticamente a endurecer sus dedos, hasta llegar a un momento que ya no se puede mover por la hipotermia, y en ese momento estás cantando una alabanza donde estás diciendo: estar cerca de Dios. Porque tenían la seguridad, sabían que iban a estar cerrando los ojos y los abrirían en la presencia del Señor. ¿Por qué puede cantar un hombre esa semejante alabanza y ponerse con un violín, verdad, a decir: vamos a estar cerca de Dios? Porque sabían
que la seguridad que tenemos los cristianos no es porque predicamos 10 años. Mira, yo podría estar seguro de estar en la presencia de Dios. Un día de esto estaba hablando con mi Señor y yo le decía, mira, me siento satisfecho en Cristo. Sé que todavía falta camino que recorrer, pero en mi vida, en mi ministerio, Dios me ha dado grandes victorias. Me ha dado una gran esposa, las mejores hijas. Fui discípulo de uno de los grandes pastores de Latinoamérica. Él me graduó, él me casó, él me ordenó al ministerio. He pastoreado 2 grandes iglesias. He ministrado en 4 misiones diferentes. No es que me quiera morir, porque no me quiero morir. Pero les hago una pregunta. ¿Por qué no estar satisfechos de las almas, del servicio a Dios? De que desde los 18 años yo he predicado en los buses, me paraba frente a la gente, les evangelizaba domingo a domingo y nunca me dio vergüenza hablar de Jesús. ¿Por qué no voy a estar yo contento que he hecho lo mismo por 25 años, hermano? ¿Por qué no creer en la esperanza si no depende de mí? Dios no me va a dar acceso al cielo porque he predicado 20 años. Dios no me va a dar acceso al cielo porque he tenido una buena esposa, buenas hijas y porque estuve bajo la tutela de un gran pastor. La entrada del cielo que yo tengo no me la garantiza ninguna de esas cosas, ni tan siquiera ser bautista o haber aceptado a Cristo en 1996. ¿Qué es lo que me garantiza a mí la entrada al cielo? El amor que Dios me tiene, hermanos. El amor que Él me tiene a mí y a usted. O sea, usted y yo no tenemos nada. Es Dios el que lo tiene todo. Y puede ser su currículum largo en el ministerio. Usted puede ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. Yo tengo tantos años de estar en la iglesia, tengo tantos años, mis hijos son cristianos, mis nietos son cristianos. Sí, pero eso no te da entrada al cielo. Lo único que te va a dar entrada al cielo es el amor de Dios. Y por eso nuestra esperanza no avergüenza. Diga conmigo, la esperanza no avergüenza. No serás avergonzado, no se van a burlar de ti, nadie te va a poder señalar, porque tu esperanza es que vas a cerrar los ojos y vas a ver la gloria de Dios, no porque fuiste bueno, no porque fuiste evangélico, sino que porque creíste que Jesús es el Señor. En el amor de Dios está nuestra esperanza. Entonces, ahora Pablo nos va a decir en qué consiste ese amor. Primero nos va a hablar del amor que Dios ha derramado en el versículo 5. Después nos va a hablar del amor que Jesús nos ha demostrado. Lo vuelvo a repetir. El versículo 5 habla del amor derramado. El versículo 6 habla del amor demostrado en la cruz. El versículo 7 habla del amor de los hombres. Y el versículo 8 habla del amor de Dios. Resumamos nuevamente. Escríbalo si quiere. El versículo 5 habla del amor derramado de Dios. El versículo 6 habla del amor de Jesús en la cruz. El versículo 7 habla del amor de los hombres. Y el versículo 8 habla del amor de Dios. Amén, hermanos. Muy bien. ¿Cómo le vamos a entrar a este texto? Veamos el amor derramado. ¿En qué consiste? Cuando nosotros creemos en Jesús, nuestro Señor, viene a nosotros nuestra primera seguridad. La seguridad de saber que somos hijos de Dios. Hay un amor dentro de nosotros que es infundido por el Espíritu Santo. Y eso es lo que demuestra el versículo número 5. O sea, mira, cuando tú crees que Jesús es el Señor, viene a tu corazón 2 seguridades. Primero, que eres un hijo, eres una hija de Dios, porque el Espíritu Santo te lo pone en el corazón. Y tú ya no rezas ni dices así Padre Nuestro nada más, sino que hablas con Dios y le dices: Padre, tengo este problema, tengo esta necesidad. ¿Por qué la persona puede hablar con confianza con Dios? Porque tiene un amor derramado de parte de Dios. Mire esa palabra en el verso número 5, veamos las notas. Y la esperanza no avergüenza. Segunda parte, 5b. Porque el amor de Dios ha sido derramado, mire bien, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue
dado. ¿Por medio de qué nos ha sido derramado el amor de Dios en el corazón? Por medio del Espíritu. Entonces, aquí hay dos notas interesantes. Primeramente, ¿en qué medida yo conozco el amor de Dios? Porque fíjate que yo me puse a pensar en mi propia experiencia. Y yo digo, bueno, a mí me costó entender, porque fíjese que en el año 96, yo lo que hice fue nada más es aceptar a Cristo un día domingo por la mañana. Era un joven, me pararon, a mi hermano y a mí nos pararon, hicimos la oración. Pero eso, ahí en ese momento hicimos una oración y comenzamos a decir, Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador. Pero eso fue la entrada a lo que iba a venir por delante. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, ¿en qué momento vino a mi corazón esa confianza de sentirme hijo de Dios? Fíjese que no les puedo garantizar que haya sido porque un día me levanté y yo digo, bueno, yo siento seguridad de ser hijo de Dios, sino que fue a través de la Escritura, a través de la palabra. Yo recuerdo que lo primero que yo traté de hacer es leer la Biblia y no lo logré. Me esforcé para leerla toda, desde Génesis a Apocalipsis, pero ese año, por lo menos en el año 97, 98, yo no lo pude hacer. O sea, leí la Biblia por porciones. Quizás fue hasta allá por el año 2003 que yo comencé a leer ya la Biblia completa. Entre mis cultos, aprendiendo la palabra de Dios, comencé a escuchar sermones de mi pastor, comencé a congregarme fervientemente. O sea, ¿por qué es necesario nosotros que entendamos que no es que venga el amor de una vez? Porque mucha gente acepta a Cristo, pero no entiende esto. Y la razón es porque no perseveran, no terminan de crecer en Dios. Y por lo tanto, como lo primero que hacen es que muchas veces hacen la oración, pero no siguen viniendo a la iglesia, no siguen creciendo en la fe. Entonces, yo puedo decirles, hermanos, que el amor de Dios en mi vida creció por dos razones. Primero, porque mi pastor, por medio de las predicaciones, él era como agua, ¿verdad? Agua viva. Cuando tú vienes a la iglesia y escuchas los sermones, la palabra se hace como un agua que reconforta tu corazón. Y tú vas creciendo y tú vas aprendiendo palabra de Dios. Yo ahí aprendí los primeros pasos de la fe, escuchando al pastor. Pero después de eso fue leyendo la palabra de Dios. Entonces, dice que el amor de Dios se ha derramado en el corazón. Y esa palabra tenés que entenderla. ¿Qué significa derramar? Esa palabra ekeo en griego quiere decir inundar. Quiere decir que tienes un vaso y le comienzas a poner agua y se comienza, hermano, a rebalsar por completo. ¿Sabes por qué? Porque Dios no ha dado su amor por medida. Dios no ha dado su amor por goteo. Dios no ha dado su amor por poquitos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestras vidas, en nuestros corazones, y nosotros comenzamos a entender que somos hijos de Dios poco a poco, conforme nosotros vamos aprendiendo palabra, conforme nosotros vamos aprendiendo que Jesús es el Señor. De repente tu vida se llena del amor de Dios y te comienzas a sentir hijo de Dios y comienzas a sentir seguridad y hablas con el Padre y hablas con Dios. Yo recuerdo los primeros años, en el año 97, 98, lo primero que yo aprendí a hacer era hablar con Dios, porque yo venía de rezar. Yo me podía todos los rezos católicos y me podía todas las oraciones. Entonces a mí me gustaban las alabanzas católicas y me gustaban los rezos, ¿verdad? Yo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, y usted lo conoce. Y comenzaba a orar, ¿verdad? Y a cantarle a Dios. Todavía ya era evangélico, pero yo cantaba alabanzas católicas. Y siempre me gustó esa alabanza a la Virgen María. Era una alabanza bien bonita, es bien sencilla. Y que dice: cuando era pequeño, muy pequeño, recuerdo que siempre junto a mi cama juntaba las manos y deprisa rezaba, mas rezaba como quien amaba. Entonces yo así cantaba, así rezaba, porque yo no sabía cómo hacer. Hasta que un día el pastor nos explicó y nos dijo: miren, si ustedes quieren orar, no rezar, siéntense en la noche cuando todo está oscuro, siéntense de esta forma. Y si ustedes quieren saber qué y por qué están pasando las cosas que están pasando, en el silencio de la oscuridad en la noche, hablen con Dios y pregúntenle a Dios:
¿y por qué me está pasando esto? ¿Y por qué me está sucediendo lo otro? Él me enseñó a mí que tenía que hablar, orar con Él, no rezar. ¿Cómo vas a aprender palabra de Dios? ¿Cómo vas a aprender el amor del Espíritu, del amor de Dios, si no vienes a la casa, si no vienes a aprender? Y mira, te voy a dar solamente dos elementos importantes de la trascendencia que tiene que tú te congregues. El Espíritu Santo nos va enseñando, porque Él es el maestro de la palabra. Él es el que nos va enseñando poco a poco a depender de Dios. Él es el que nos va abriendo las escrituras. La primera vez que yo leí la Biblia yo no entendí nada, pero cuando ya me puse a leerla otra vez, ¡hey, qué interesante! Y comencé a notar que los versículos comenzaban a quedar en mi memoria, porque el Espíritu Santo viene a tu corazón como maestro. El Espíritu Santo es un maestro que te enseña el amor de Dios. Mira, estos textos solamente son referencias, pero necesito que los busques conmigo. Primero, busca lo más importante, Romanos 8:15. Allá adelante. Mire lo primero que viene a nuestros corazones cuando tenemos el amor de Dios dentro de nosotros. Ya no te acercas a Dios con rezos ni repeticiones, sino que te acercas a Dios con oración, con plática, porque tú no estás hablando con un ser extraño, con un ser de miedo, sino que con alguien que es tu Padre Celestial. Y escucha bien, mira bien, en los evangelios, una de las palabras más antiguas es la oración de Jesús en Getsemaní. Y los teólogos y los eruditos han llegado a la conclusión que las palabras en arameo son las palabras más antiguas de Jesús que están establecidas en los evangelios. Entonces, en Marcos, que es el evangelio más antiguo, hay dos palabras en arameo que son las más antiguas. La primera, Talita Cumi, cuando viene Jesús y resucita a la hija de Lázaro y dice: niña, a ti te digo, levántate. Pero la segunda palabra, pero más importante, que aparece en arameo en Marcos y que no aparece en Mateo, ni Lucas, ni Juan, ¿sabes cuál es? Abba. Muchos dicen, porque tienen más connotación hebrea, Abba. Usted puede decir Abba o puede decir Abba, no importa cómo lo diga, pero lo que le quiero explicar es que Abba era la primera palabra que aprendían los niños cuando aprendían a hablar. Balbuceaban y decían: Abba, Abba, papito, papito. ¿Sabes por qué Jesús enseñó a orar diciendo cuando oren? Porque los judíos tenían oraciones. El Shema era levantarse las manos, ¿verdad? Y comenzar a repetir la parte de los mandamientos, ¿verdad? Pero eran rezos. Pero Jesús les dice: no recen, hablen con Dios, hablen con su Padre Celestial. Díganle papito, díganle papá, porque Él es quien está pendiente de tus necesidades. Él no es un ser que está lejos de ti. ¿Quién es el que te enseña que Dios es tu Padre? El Espíritu Santo. Es el que te quita el temor para acercarte a Dios y tú comienzas a hablar con Él y dejas los rezos y las repeticiones absurdas para comenzar a hablar con el Señor. Entonces Jesús sacó a los judíos de la religiosidad, de los rezos y repeticiones, diciéndole Abba. Y el Espíritu Santo nos da en nuestro corazón la seguridad que no tenemos que hablar con un ser superior, con una fuerza, acercarse a Dios con aquellas grandes invocaciones. Oh Padre, oh Señor. No, papito. Cuando yo llego a mi casa, yo amo a mi papá profundamente y amo a mi madre profundamente, pero yo nunca a mi papá yo le digo su nombre. Yo jamás le he dicho Miguel Ángel. Yo le digo papá, papi, papá. Y cuando necesito algo, digo: mire papi. Pero ¿cuál es el punto? Yo cuando llego a mi casa, yo tengo confianza, yo no es que sea un sinvergüenza, pero hola papá, Dios le bendiga, que no sé qué, un beso, yo beso a mi papá, pero le digo: mire, déjeme ver la refri un ratito. Vaya, voy a la refri, saco fruta, saco lo que hay ahí, y yo en mi casa. ¿Quién da la seguridad? ¿Por qué cuando no eras cristiano y no tenías al Espíritu Santo te sentías huérfano? Es bien triste eso, ¿verdad? Porque ¿cómo le vas a hablar a Dios con derecho si te sientes que no tienes un padre?
¿Y cuánta gente en esta noche está aquí que no han recibido a Cristo y que cuando oran o cuando quieren hablar con Dios sienten esa gran barrera? ¿Saben por qué? Porque no tienen el amor derramado del Espíritu Santo que les infunde el Espíritu para decir que son hijos de Dios. Mire lo que dice Romanos 8, versos 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Abba, Padre. O sea, ya no estamos en la esclavitud como quien, te voy a explicar ese versículo y te lo voy a explicar bien fácil. Mi papá y mi mamá siempre han sido gente, en lo que respecta a la ayuda, a la misericordia, a la compasión, ellos han sido excelentes. Entonces, cuando nosotros nos criamos pequeñitos, siempre tuvimos una persona que llegaba a ayudarnos, que hasta este momento ella todavía sigue trabajando con mis papás. Pero ella tenía un hijo. Y cuando ella lo llevaba a la casa, ¿verdad?, nosotros nos criamos con él a la par, como que fuéramos, mi papá nos trataba igual, o sea, si nos compraba algo a nosotros, también le compraba algo a él. Y siempre fue muy justo. Nunca, mientras estuvo los hijos de María ahí con nosotros, mi papá siempre, vaya niños, aquí están, comíamos en la misma mesa, o sea, nunca hubo una cosa de discriminación. Pero lo que yo les quiero decir es que cuando ya mi papá nos hablaba, yo le decía a mi papá, papá, pero mi amigo, ¿verdad?, Marlon, le decía a mi papá, don Miguel, don Michel. ¿Por qué? Porque no es hijo de él. Es bien duro. Pero si en un griterillo donde hay 20 niños ahí, a ti te gritan y te dicen papá, vos escuchás la voz de tu hijo y vos sabés quién es. Ese es Dios, mira. Cuando no tenés a Cristo en tu corazón, cuando no tenés al Espíritu Santo, vos no tenés seguridad con quién estás. Y vos estás gritando ahí, pero vos no tenés el Espíritu de Dios y por lo tanto te sentís huérfano. Y no tenés seguridad de hablar con el Padre. Y le ves como con miedo, ¿verdad?, porque le debes, porque te sentís que te va a castigar. No, si es tu Padre. Él nos da, el Espíritu Santo nos da la seguridad de ser hijos de Dios. Vuelvo a repetir conmigo el verso 15 para que usted note cómo nos ha adoptado Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. O sea, ya no le decimos Señor, Creador. Cuando alguien dice Creador, yo me asusto. Porque eso es alguien que no conoce a Dios. Pero cuando hay alguien que dice Padre, cuando hay alguien que le dice Papito, a mí me impresiona. ¿Sabes por qué? Porque se nota que ha conocido a Dios. Y ojo, escucha lo que dice. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de ¿quién? Hijos de Dios. Uno siente cuando ya tiene a Cristo. Uno siente cuando siente el Espíritu Santo. Uno siente ese cambio, porque uno ya no quiere ser igual. Yo me acuerdo cuando ya no quería ser igual, porque ya había recibido a Cristo y yo quería ser como mi padre. Y uno siente que se está equivocando, que las cervezas ya no se las quiere tomar. Y fíjese que les voy a decir esto, a mí las cervezas nunca me gustaron gran cosa, pero sí me gustaba tomar cerveza y me gustaba tomar alcohol. Íbamos a comprar una botella con los amigos los días viernes. Pero yo, lo primero que yo me acuerdo que cuando yo recibí a Cristo en mi corazón en el año 96, es que en el año 96, a finales del principio 97 y todo 97, yo repudié el alcohol. Fue lo primero que el Espíritu Santo me quitó. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el Espíritu le comienza a decir a tu espíritu, ya no sos huérfano, tenés un Padre celestial. Y eso no le agrada a papá, eso no le agrada a tu padre. ¿Cuántos aquí por razones determinadas no conocieron a sus papás o tuvieron una mala relación con su papá? Y tal vez pueden decir, es que a mí nadie me quiso, a mí mi padre nunca estuvo conmigo. No te preocupes, porque si tenés al Espíritu Santo vas a conocer al mejor Padre de todos, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. No te sientas huérfano, habla con Él, depende de Él. Abrirle tu corazón, decirle las cosas que necesitas y mira de lo que sos digno. Mira lo que dice el verso 17.
y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces somos herederos de Dios. O sea, usted aquí no es nada, o sea, usted no es alguien, usted es un hijo de Dios. Y usted no es uno más, sino que usted es heredero de las bendiciones de Dios. ¿Cuánta gente en esta noche viene desanimada, triste? ¿Y por qué vas a estar triste? No sos heredero de Dios, pues. Y no sos hijo de Dios, y no sos hija de Dios. ¿Y por qué vas a estar triste si tenés un problema con tu esposo, si tenés un problema con tu esposa, con tus hijos? Que no sentís en tu corazón esa seguridad de saber que dependes del Padre y que eres hijo de Dios. Vuelva conmigo a Romanos 5, versículo 5. Comencemos nuevamente en el verso 5, segunda parte. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿qué sentimos en ese derramamiento del amor de Dios? Que ya no somos huérfanos, sino que somos hijos de Dios. Entonces, eso es lo primero que sentimos, el amor del Padre en nuestros corazones. Ahora, tal vez alguno dirá, pues sí, pero ese amor, ¿cómo es? Ahora te lo va a describir el verso 6 y veamos cómo es que está descrito. El verso 6 describe el amor de Cristo por nosotros. Ahora, note lo siguiente. Primeramente, mire lo que dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, ¿qué quiere decir débiles? Esa palabra, el verso número 6, débiles, es una palabra que quiere decir impotentes, sin fuerza. Esa palabra quiere decir que no podíamos hacer el bien, que no podíamos hacer lo bueno. ¿Vea? O sea, ¿cuántos aquí antes de ser cristianos, mire bien, por más que queríamos hacer lo bueno, no podíamos? Yo me acuerdo que mi mamá había comprado una Biblia grande, de esas Biblias latinas, ¿verdad? Y yo queriendo ser bueno, ¿verdad? O sea, yo me echaba mi cigarro, yo tomaba. Todos los viernes del segundo año de bachillerato, yo agarré zumba, usted. Y hoy me estaba acordando, ¿verdad? Que yo, mire, a pesar de ser bolo y a pesar que no llegaba a clase los viernes, fui el tercero mejor de la promoción, fíjate. Imagine cómo andaban los otros. O sea, yo nunca fui un gran alumno, pero era responsable, era disciplinado. Pero ¿qué les quiero decir? Todos los viernes del año 97 yo agarré zumba, hermano. La comenzábamos el viernes y la terminábamos el domingo. Y yo en mi afán de cambiar, agarraba la Biblia y la abría, esa gran Biblia grandísima, una Biblia de este porte. Y yo me quedaba leyéndola, pero yo no entendía nada porque yo no quería ser malo. ¿Sabes por qué? La palabra débil en el texto griego es una palabra, ¿verdad?, interesante, que significa que usted no tiene capacidad, estenos, impotentes para hacer el bien. Eso es lo que significa, impotentes para hacer el bien. Pero sí somos muy potentes para hacer lo malo. O sea, éramos débiles para hacer lo bueno, pero buenos para hacer lo malo, ¿eh? Estenos en griego. Entonces, cuando éramos débiles para hacer lo bueno, a su tiempo murió por los impíos. Mire, dice, a su tiempo murió ¿por quién? Dos palabras claves. Primero, ahí está la cruz de Cristo. ¿Por qué? A su tiempo murió. Gálatas 4:4, no lo busque, solo óigalo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, en el momento en que Jesús se hizo hombre, en el momento en que lo juzgaron en el juicio judío, en el juicio romano, en el momento en que a él lo escupieron en su rostro, en el momento en que a él le metieron los clavos en las manos y en los pies, estaba pensando en ti y en mí. Imagínate nuestro Señor, que ya nos tenía en su mente. ¿Sabes por qué? Porque el perdón de pecados no es algo que Dios se lo sacó de la manga. Ya estaba planificado antes de la fundación del mundo. Cuando yo estudié teología, a mí me dijeron, mira, hay dos decretos que ya estaban establecidos. ¿Cómo decretos? Órdenes de Dios. ¿Y cuáles son esas órdenes? Y eso está en la teología de Schaeffer, sistemática. Decretos supralapsarios, infralapsarios y sublapsarios. Nunca se me va a olvidar. ¿Y qué quiere decir eso? Es que Dios, antes de crearlo todo,
creó, dio la orden para permitir que el hombre cayera. O sea, el hombre tenía que caer y Dios ya lo sabía. Y número 2, en la misma vez que él ya sabía que el hombre iba a traicionarlo, ya él sabía que le iba a dar el perdón de pecados por Jesucristo. A veces aquí hay personas que creen que su aborto o creen que su divorcio sorprendió a Dios y andan creyendo que, ay, que Dios a saber si me va a perdonar. Mira, Dios ya lo sabe todo y Él ya tiene una provisión para tu pecado y Él ya tiene una provisión y restauración para tu vida desordenada. ¿Sabes qué tenés que saber? Que a Dios nada lo toma por sorpresa, porque cuando Jesús iba a la cruz del Calvario ya estaba pensando en los impíos. Diga conmigo, impíos, débiles e impíos, nos dice este versículo. Jesús murió por ¿quiénes? Por débiles y por impíos. ¿Y quién es un impío? Un impío es un idólatra. Un impío es el que no puede hacer el bien. Un impío es un pecador. Es alguien que no tiene piedad. Y mira, Jesús no lo dijo, lo cumplió, lo hizo. Este amor es manifiesto porque Él fue crucificado por nosotros y fue un hecho. Cuando las personas dicen, es que yo no sé si alguien me ama, por Dios, ¿y qué más amor? Si antes que vos nacieras ya Dios te había amado en la cruz del Calvario, y antes que vos lo conocieras, que eras un impío, un débil, un fumador, una persona desordenada, una persona que se acostaba con el montón de mujeres, una persona que se consumía alcohol y droga, ya Jesucristo había muerto en la cruz por ti y por mí. Ese es el amor de Dios. Jesús demostró su amor, que aunque éramos débiles e impíos, se crucificó. Entonces ahora el verso 7 nos habla del amor de los hombres. ¿Por qué razón? Porque Pablo va a decir, mira bien, y ponerle atención, asegurar esa idea emocional. Esa es una idea de emociones, el hombre, el amor del hombre. Jesús manifestó su amor por nosotros. No es que lo pensó, no es que se le cruzó por la mente, Él se crucificó por nosotros. Entonces, la palabra que ocupa esta, Pablo agrega en el verso 7 el amor de los hombres. ¿Cómo son los hombres? ¿Y cómo son los hombres? Versículo 7. Ciertamente, diga conmigo, apenas, apenas, palabra molis en griego, ¿verdad? Y esta palabra molis solo aparece 2 veces en el griego en el Nuevo Testamento, una vez en Hechos 14, 18 y otra vez aquí, y quiere decir difícilmente. Diga conmigo, difícilmente. Ciertamente, apenas, o sea, difícilmente morirá alguno por un justo. ¿Qué quiere decir? Vaya, si usted le dijeran, si le toca a usted decir, mire, dele un órgano al señor presidente de la República porque es un hombre justo, un hombre bueno. Eso es lo que quiere decir. O sea, una persona justa en este texto de Dicaios quiere decir alguien que está lejos de nosotros, que nosotros no conocemos, pero aparentemente es correcto. Es correcto. No es que nos caiga bien o nos caiga mal, pero necesita el riñón. Entonces, ¿se lo daría vos? Yo no. O sea, yo soy honesto. O sea, si a mí me dijeran, mira, fíjate que fulano tiene un riñón, no se lo diera. A mí me contaron, el pastor Wilber, muchas personas les quisieron donar riñón, pero uno de ellos yo dudo mucho, porque yo lo conozco. Entonces, del otro creo más, porque el otro ya le voy a explicar, el otro estaba más cerca de él. Entonces yo digo, tal vez este sí. Pero el otro, ay, este es un gran traficante, vende patria, bueno, y todos los volados. Entonces, no creo. Entonces, el texto bíblico dice, ciertamente apenas molis, o sea, difícilmente morirá alguno por alguien que no conoce, pero que se vea que es más o menos bueno. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Entonces, esa palabra osara morir, la palabra tolmai, ¿verdad? Se atreviera con valor, dice. O sea, por uno bueno. Y ese bueno, ¿verdad? Quiere decir no que una persona lejana, sino que alguien que vos conocés y vos sabés que esa persona ágatos, bueno, ¿verdad?
Por ejemplo, tu mamá, ahí sí, mira. Aquí hay personas que si su madre necesitara un riñón, se lo dieran. Pero dejémonos de mentiras, ¿va? Agarrarían valor. Porque que te lo saquen, dárselo y vivir después sometido a cierto tratamiento y saber que solo es para 10 años. Pero aquí está hablando de morir. O sea, si yo le digo a usted, mire, va, a los padres de familia que están aquí, le dieran un riñón a su hijo, o morirían por un hijo. La mayoría me dijera, yo sí, pastor, yo a mis hijos yo los amo. Que te pusieran una pistola encima y es otra cosa, ¿va? Si estuvieras con esa situación de esa tensión, ya es otra cosa, porque lo pensamos, valoramos. Pero la gran mayoría, por alguien bueno, o sea, el ágatos, que es alguien que nos benefició, que es alguien que nos ayudó, a ese sí le podríamos ayudar. Pero esta palabra, osar a morir, quiere decir que se necesita de cierto valor para tomar la decisión. No es tan fácil. Entonces Pablo dice, humanamente, difícilmente alguien va a morir por un justo. Y con valor alguien va a morir por un bueno. ¿Sabes cuál es la diferencia? Si yo te digo, donale tu riñón a un marero que mató a 4 personas, donale tu riñón a un violador y un violador que violó a una de tus hijas, nadie lo haría, ni yo. Pero esa es la diferencia de Dios, de Jesucristo, que a pesar que nosotros somos pecadores, es que no es la cruz la diferencia, es que el amor de Dios es grande, porque a pesar que nosotros hemos ofendido a Dios y somos rebeldes a Dios y hemos dado la espalda a Dios, aún así Cristo murió por nosotros. Por eso el amor de Dios es grande. Porque el verso 7 dice, humanamente alguno tal vez pueda venir y morir. Pero en el 8, la comparación, ahí hay una comparación didáctica. Mas Dios, ahí está la diferencia. Los hombres, difícilmente alguien va a morir por alguna persona. Difícilmente. Pero la comparación didáctica quiere decir que del 7 me paso al 8 y dice, mas Dios, dice, diga conmigo, mas Dios muestra. Y esa palabra muestra es interesante porque aquí tengo la Biblia Dios habla hoy y la traducción dice así, escuche, pero Dios prueba que nos ama, dice. Está mejor traducido, prueba que nos ama. No es que muestra su amor, no, sino que está probado para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió con nosotros. ¿Quién de nosotros va a querer darle los riñones a un violador? ¿Quién de nosotros va a querer darle una parte de su cuerpo, ayudar o dar la vida por un asesino en serie, por una persona que mandó a extorsionar a 20, por una persona que ha venido y ha asesinado a 10? Nadie de nosotros. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que el amor de Dios es tan grande que dio a su Hijo Jesucristo por pecadores como nosotros. Y quiero que note el proceso de crecimiento. Primero nos dijo débiles en el verso 6. Después dice impíos en el verso 6. Después dice en el verso 8, dice pecadores. Y después en el 10 va a decir enemigos. Cuatro diferentes connotaciones al pecador en progreso: débiles, impíos, pecadores y enemigos de Dios. Eso somos nosotros. Dios prueba su amor con los hombres. ¿Cuándo nos probó ese amor? Que cuando andábamos lejos de Dios, que cuando andábamos perdidos en el pecado, Cristo murió por nosotros. Y aunque sabía que somos personas que no pueden cumplir la ley, Dios con su misericordia nos alcanzó y nos dio el perdón y la vida eterna. ¿Por qué comencé con la ilustración del violín? Ese violín pasó ahí tirado un montón de años. Mira, yo me acuerdo que a mí me enseñaron esto. La ilustración cuenta que el violín estaba en un ático
estaba guardado en una bodega y el violín se veía viejo. Nadie lo quería, inservible. Y de repente lo llevaron a una casa de subastas y comenzaron las pujas. Las pujas son los precios, ¿verdad? Y comenzaron a decir $50 por el violín. Nadie. $45 por el violín. Nadie. $30 por el violín. Nadie lo quiso porque el violín no servía. Pero de repente viene una persona, tomó el violín, lo sacó de la subasta, le puso sus cuerdas, lo volvió a limpiar, le puso, ¿verdad?, un brillo diferente. Pero no solamente eso, ante el público comenzó a tocar una canción con el violín. Y le dijo al administrador de la subasta: véndalo. Y el subastador lo puso en la subasta y comenzó a pedir las pujas. $50, 20 gentes pidieron. $100, más gente, 150. El violín se vendió en $10,000. Este violín es real. El violín pasó ahí por un montón de tiempo y nadie le hacía caso, porque decían: era una basura, no sirve. ¿Quién va a querer un violín arruinado? Pero de repente, en las manos de la persona correcta, se dieron cuenta que el violín había pertenecido a alguien importante y que se había tocado la última canción de la vida de esas personas que se hundieron en el Titanic. ¿Y sabes qué? Se vendió en $1,000,000. Ese violín eras tú, ese violín era yo, que cuando estábamos en el pecado nadie daba nada por nosotros, nadie nos veía con amor, nadie nos quería, la gente nos señalaba, la gente nos criticaba, pero Dios y Jesucristo vino y dijeron: denme ese violín, lo arreglaron, lo limpiaron, te pusieron cuerdas y ahora eres un hijo de Dios que vale la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, y eres valioso. Eres valioso, tienes un valor incalculable, eres grande, eres hermoso, eres hermosa, eres lo máximo, porque tú vales la sangre de Cristo. No valías nada como ese violín, pero en las manos de la persona correcta, en las manos de Cristo, somos lo más caro de este mundo, hermanos. Nuestra vida lejos de Dios no tiene valor. Pero nuestra vida cerca de Jesús vale todo. Por eso, aunque éramos impíos, aunque éramos débiles, aunque éramos pecadores y aunque éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Y ese es el amor de nuestro Dios, que aunque no valíamos nada, Él pagó por nosotros un precio incalculable: la sangre de su Hijo Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia.